es un tema muy triste de tratar. Eh, yo mandé un mensaje hoy que decía, ¿por qué no me disfrazo? Y quiero compartir con ustedes el por qué no me disfrazo. Yo sé que muchas veces hacemos cosas por falta de conocimiento, por cultura, porque desafortunadamente Satanás se ha metido en el mundo. Él es desafortunadamente el administrador del mundo y él hace como quiere y lo que quiere. Entonces, desafortunadamente nosotros muchas veces practicamos cosas que no vienen de Dios. Entonces, eh, hoy traigo una enseñanza porque es algo que a mí me duele mi corazón. De verdad me causa demasiada tristeza que nosotros como pueblo de Dios no conozcamos la verdad. La palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y hay una gran diferencia entre una persona que ha aceptado al Señor Jesús y quiere agradarle en todo, a una persona que cree que todas las cosas en el mundo son, digamos, buenas o adaptables a Dios. ¿Por qué lo digo? Porque muchas personas dicen, yo no estoy haciendo nada malo, yo no participo de estos eventos que les voy a contar a continuación, yo ni pensarlo lejos de mí está, simplemente quiero pasar rico, simplemente me gusta disfrazarme. Pero cuando nosotros conocemos a Dios de todo nuestro corazón, hay algo que es demasiado importante y es la santidad, es la separación del mundo para Dios. Resulta que hay una palabra que les quiero traer hoy y es Corintios 6:12. Dice, somos templos del Dios viviente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Esto está en 2 de Corintios 6:12. Entonces, la Biblia, y si ustedes me van a preguntar, porque esto es muy importante, esto que yo les traigo hoy es un conocimiento que quiero que todos guarden en su corazón. La Biblia no habla como en sí del Halloween, ¿ok? Porque me van a decir, pero ¿en dónde dice que el Halloween es malo o en dónde dice que no deberíamos practicar en esta fiesta pagana? Resulta que en sí no es que hable del Halloween, pero sí habla de absolutamente todas las prácticas que se realizan en el Halloween. Entonces, ¿qué sucede? No habla del Halloween porque el nombre Halloween se le dio mucho tiempo después de haber escrito las escrituras. Entonces, quiero que nos vayamos, voy a hablar de tres cosas importantes. Primero, el origen del Halloween. Segundo, de dónde viene su nombre. Y tercero, de qué se trata. ¿Por qué nosotros como seguidores de Cristo y como lámparas para este mundo no podemos participar de una fiesta tan tenebrosa y tan diabólica como es el Halloween? Ahora, quiero que vayamos primero a de dónde sale el Halloween y vamos a ver digamos, espacios en tiempo en donde viene a determinarse en sí el Halloween como el que conocemos en este momento. Lo primero es que esta fiesta inicia con los celtas. ¿Quiénes eran los celtas? Eran personas que vivían en Irlanda y Gran Bretaña. Eran personas que estaban, digamos, que vivían y eran cazadores, eran personas que eran militares, eran demasiado sangrientos. Ellos peleaban entre ellos mismos, se odiaban entre ellos mismos. Entonces resulta que esa cultura celta tenía dos fiestas principales. Era la fiesta que representaba el verano y la otra fiesta que representaba el invierno. Entonces, ¿qué sucedía? Resulta que los días de invierno eran mucho más largos. ¿Y qué sucedía en este momento? Como los días de verano eran más cortos, digamos que este tiempo ellos lo relacionaban con la vida y los días de invierno lo relacionaban con la muerte. Y los celtas es una cultura totalmente politeísta. ¿Qué significa que es una cultura politeísta? Que tiene varios dioses. Y los que conocemos la Biblia sabemos lo que eso implica en una parte espiritual. Ahora, los sacerdotes de esa religión celta, que es lo que yo quiero que nosotros entendamos, los sacerdotes de esa religión celta se llamaban druidas. Estos druidas no eran nada más y nada menos sino hechiceros, eran adivinos,
ellos invocaban a los muertos y eran los que supuestamente protegían a los celtas de todos estos espíritus que venían a atormentarlos. Ahora, imaginemos el nivel de satanismo que se veía en ese tiempo y en ese lugar, que realmente todo el pueblo tenía que hacer sacrificios humanos. Y ya les digo, ¿por qué la barbaridad y por qué nosotros no podemos formar parte de una fiesta tan oscura y tan diabólica? Lo que realmente ellos hacían era que la fiesta del sol, que se llamaba Belinis, el dios sol de ellos se llamaba Belinis, y esto es algo que yo quiero que ustedes vean, que en todas las culturas paganas se adora al sol como un dios. En esta cultura celta, pues también se adora al dios, al sol, perdón, pero se le llama el nombre de Belinis, o dios del verano. Y esta fiesta se realizaba los primeros días de mayo. Entonces, esta fiesta era la fiesta de la luz. Luego que venía la fiesta de la oscuridad. Entonces, ¿qué podemos ver aquí también espiritualmente hablando? Pasaban de la luz a la oscuridad. Y eso es lo que realmente pasa cuando nosotros participamos en fiestas satánicas. Pasamos de la luz de Cristo a la oscuridad de Satanás. Ahora, muchos me dirán, ¿pero Satanás existe? Sí, existe. Una de las mentiras más grandes que Satanás nos ha hecho creer es que no existe. Porque, ¿qué dice la palabra? Nuestra guerra no es contra sangre ni carne, sino contra huestes y potestades de las regiones celestes. Cuando nosotros no creemos que tenemos un enemigo, no nos protegemos de ese enemigo. Entonces resulta que había otro Dios que era totalmente satánico. Era el Dios de la muerte. Y ese Dios se llamaba Samajín, el Dios Samajín. A este Dios se le hacían diferentes ritos. Primero que todo, miren la connotación de pasar de la luz a las tinieblas. Entonces, a este dios Samajín, que ellos lo veneraban como el dios de la muerte, se le hacían diferentes ritos. Primero, ¿qué pasaba con estos sacerdotes druistas? Ellos eran los que hacían los sacrificios y son sacrificios terribles. Ya les voy a contar de qué se trata. Eran sacrificios totalmente terribles, hacían a los diferentes dioses politeístas. Primero, ellos pedían y hacían sacrificios para que las almas de los muertos descansaran en paz. Ahora, primer punto, nosotros sabemos que solo hay un lugar para las almas. No existe el purgatorio, eso no es bíblico. La Biblia habla del Hades. O sea, no hay manera de que un alma salga del lugar de tormento. No existe el purgatorio. Eso ya está declarado también por la religión. Entonces, ¿qué significa esto? Ellos hacían sacrificios para que las almas de las personas que se habían portado mal salieran de ese lugar de tormento. Sabemos que bíblicamente, y esto es muy importante que nosotros lo entendamos, solo existe el Hades. Y dice la palabra del Señor que el Hades está separado por una gran cima que significa una hundidura, cima con ese que significa hundidura, en donde los muertos no pueden pasar del lugar de tormento y el lugar de paz. Solo existen dos lugares en el Hades, lugar de tormento y lugar de paz. Si nosotros leemos la Biblia, si nosotros leemos nuestra Biblia, yo los invito a que ustedes la lean, ustedes se van a dar cuenta que la Biblia siempre habla del Hades. Nunca se habla ni del cielo, ni del purgatorio, sino del Hades. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros determinamos en la vida para qué lugar queremos ir. Ya después de muertos no tenemos ninguna oportunidad. Entonces, esto va en contra de la palabra de Dios, el orar por almas y el orar por muertos, o el hacer rituales por los muertos. Se encendían fogatas. ¿Por qué? Porque el día era mucho más largo y oscuro. Entonces ellos lo que hacían era encender fogatas y se disfrazaban de los espíritus. ¿Para qué? Para que esos espíritus se asustaran por ellos. Esa era la creencia, para que ellos se asustaran. Entonces se disfrazaban de espíritus de muertos, se disfrazaban de todas estas cosas. Ellos empezaron con esa tendencia. ¿Y qué dice el Señor? ¿Qué dice el Señor cuando nosotros queremos, o cuando ellos, porque nosotros no,
cuando ellos se disfrazaban de espíritus, ellos querían hacerse semejantes a ellos. Ahora, vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Dice, andad como hijos de luz, sed pues imitadores de Dios, como hijos amados. Nosotros no podemos imitar a las tinieblas. Nosotros no podemos disfrazarnos de demonios, de brujas, de zombies. No podemos disfrazarnos. Primero que todo, porque del único disfraz que habla la Biblia es del disfraz de Satanás. Es el único que se disfraza como ángel de luz para engañarnos. El disfraz significa no mostrarnos como es, sino ocultar lo que realmente somos para aparentar otra cosa. Entonces resulta que ellos se disfrazaban. Ahora, 2 de Corintios 11:14. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que las personas que aún de pronto dicen, no, Satanás no existe, eso es una fábula, eso es una mentira, Satanás aparece miles de veces escrito en la Biblia y es real. Él se disfraza como ángel de luz. Nunca veremos a un seguidor de Cristo disfrazado, y mucho menos de ángel de oscuridad. Nosotros no podemos ser oscuridad. Dios nos ha llamado a ser luz en las tinieblas. Y lo peor, y lo que yo quiero que ustedes entiendan, el por qué realmente nosotros no nos disfrazamos, es porque se hacían sacrificios humanos terribles. Se cogían a los bebés y se les asustaba. ¿Para qué? ¿Qué pasa cuando nos asustamos? El corazón empieza a latir mucho más fuerte y nuestra torrente sanguínea es mucho más acelerado. Bombeamos la sangre mucho más fuerte. Resulta que ellos asustaban a los niños, a los bebés, porque casi siempre eran bebés a los que se sacrificaban. De ahí viene el tema de los sustos. Para que su sangre corriera mucho más rápido y cuando les fueran a sacar la sangre, porque se tomaban la sangre de los bebés, esa sangre salía mucho más fuerte y con la adrenalina. Y la adrenalina les daba poder. Así que nosotros no podemos, de pronto yo entiendo que nosotros no conociéramos esta verdad. Es más, esto es la parte histórica. Ustedes lo pueden ver en History Channel, porque yo encontré mucho de esta información en History Channel, porque muchas personas dicen, no, qué exagerados, ya se fueron para el otro lado, pues no podemos disfrutar, no podemos hacer, pero es que nosotros no podemos practicar estas fiestas satánicas y ser parte de una atrocidad tan grande como la que se celebra el 31 de octubre. Porque no sé si ustedes saben, pero el 31 de octubre es la época en donde más niños son raptados, más bebés son raptados, más mujeres vírgenes son raptadas, más mujeres embarazadas. Otro rito que se hacía terrible era coger una mujer embarazada, se le abría el vientre, se sacaba el bebé, se apuñalaba al bebé y se le sacaba el corazón. Y se comían el corazón. Y eso se hace en la actualidad. O sea, lo que yo quiero que veamos es la magnitud de lo demoníaca que tiene esta práctica. Nosotros no podemos hacer parte del mundo de las tinieblas. ¿Cuántos de nosotros tenemos hijos, sobrinos? ¿Qué pasaría? Porque es que no, a veces somos indolentes. A veces somos indolentes ante la realidad del resto del mundo. Como a mí no me ha pasado y yo no lo veo malo, pero muchas veces dice la palabra, el pueblo perece por falta de conocimiento. Esto ustedes lo pueden encontrar en internet. No es religiosidad, esto es real. Ustedes pueden encontrar en internet muchos testimonios de ritos satánicos que se hacen en Colombia el 31 de octubre, en donde hacen exactamente lo mismo que hacían los celtas, que es lo que les estoy contando. De ahí viene el tema de asustar a los niños. También de la comunión con los demonios y con los espíritus, es que viene el tema de asustarse. Ahora, miren esto tan terrible y les quiero contar un poquito como cómo hicimos para llegar al Halloween. Porque claramente cuando esta fiesta celta se hizo, estas fiestas se hacían antes de Cristo. Y más o menos cuando llegaron los romanos a conquistar los celtas, vieron que imagínense que los romanos eran bien fuertes y nosotros sabemos que la cultura romana
era terriblemente fuerte. Ellos fueron los que, digamos, en el tiempo de Jesús tenían esclavizados a los judíos y eran muy crueles. Acordémonos que todo el tema de los romanos, cuando con los leones, era que realmente ponían a los cristianos a que se los comieran los leones, o sea, eran bien crueles. Pues imagínense que vieron tal crueldad en los celtas que quedaron aterrados de la clase de sacrificios que hacían. El Coliseo romano, para su información, las fiestas del Coliseo romano, cuando ponían a las personas a luchar contra los gladiadores, contra los leones, esas personas que ponían a luchar con los gladiadores, que eran hombres preparados todas sus vidas para pelear, eran cristianos, que no tenían nunca, no tuvieron nunca contacto con armas, no eran guerreros, y los ponían a que los mataran los gladiadores y se los comieran los leones. Calculemos el nivel, digamos, de mente sangrienta. Pues a los romanos les pareció terrible, les pareció sangriento los sacrificios de los cerdos. Y aquí viene la segunda etapa del Halloween. Resulta que la segunda etapa del Halloween viene en la parte romana. Ellos fueron conquistados por el Imperio Romano y esto fue 55 años antes de Cristo. Y prohibieron, imagínense ustedes, calculen, prohibieron todo lo que hacían estas personas. ¿Y qué hicieron ellos? Cambiaron las personas, cambiaron a los sacrificios humanos por estatuas. Luego los romanos quisieron purificar más la fiesta y fue cambiada por el Festival de Pomona. ¿Qué es el Festival de Pomona? Y aquí viene otra cosa parecida. Acuérdense que muchas veces en otras culturas dan frutas a los niños. Pues el Pomona, para que ustedes lo sepan, es una diosa, es la diosa de la agricultura romana. Entonces ellos lo que hicieron fue tratar de santificar un poco la fiesta, no volverla tan diabólica, tan sangrienta, pero el pueblo no olvidó sus rituales. Ellos siguieron haciendo sacrificios humanos. Y luego llega la otra etapa, que es la que ya todos conocemos y fue la que desafortunadamente cubrió el mundo entero, y es la de la Iglesia Católica. Después de Cristo, en el 350 más o menos después de Cristo, trataron de purificar aún mucho más la fiesta y lo que hicieron fue adaptarla. ¿Adaptarla a qué? Resulta que esta fiesta, acuérdense que se trataba de los muertos. Entonces, eh, resulta que Gregorio III, en el siglo VIII, promulgó la fiesta de los mártires cristianos y adicionalmente eso fue Gregorio III, y Gregorio IV le adicionó la fiesta o la conmemoración de todos los santos, que se realiza el 1 de noviembre, para hacer que esa fiesta no fuera lo que se creía, o sea, porque acuérdense que ellos hacían esos rituales de satanismo para que los espíritus no los molestaran y para que sus huertos descansaran en paz. Entonces, en este momento, el clérigo católico terminó adoptando muchas costumbres paganas y animó a todos los feligreses a que se disfracen en la víspera del Día de Todos los Santos. Y acuérdense que ellos siempre entregaban algo para que no los molestaran. Entregaban un sacrificio humano. ¿Para qué? Para que esas almas salieran del lugar de tormento. Cambiaron ese sacrificio humano por los dulces. Entonces, ¿qué pasaba? Los niños que estaban en la calle, lo que hacían en este tiempo, lo que hizo Gregorio III y IV, fue que simplemente pusieron a los niños a recibir como unas golosinas que representaban a las almas y los niños oraban por esas almas. Entonces, estaban ayudando a los niños pobres y de paso esos niños de la calle oraban por las almas. Ese fue el gran cambio que le dio. Ahora, perdón, lo que nosotros tenemos que ver aquí, lo que nosotros tenemos que entender y lo que dice la palabra de Dios, porque acuérdense que aquí no hablamos de religiones, hablamos de lo que dice la palabra de Dios. En Romanos 12:2 es que nosotros no nos debemos conformar a este siglo, sino transformados por medio de ¿qué? De la renovación de nuestro entendimiento y el conocimiento de Cristo Jesús, para que comprobemos cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Yo creo que nosotros, conociendo el verdadero origen del Halloween,
nosotros le pedimos al Señor Jesús que vaya con nosotros a una fiesta, ¿ustedes creen que Él lo haría? Sabiendo los bebés, todos los bebitos que están sacrificando el 31 de octubre, ¿ustedes creen que Dios, en su infinito amor y su misericordia, haría parte de una fiesta tan terrible y tan satánica? Ahora, dice, dice la palabra, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Esta fiesta no es luz. Esta fiesta representa la muerte que va totalmente en contra de Dios. La muerte se vino a través del pecado original y la muerte es a través de Satanás. Representa los espíritus de las tinieblas. Y la palabra dice qué comunión tiene la luz con las tinieblas. Representa brujos, magia, representa conjuros, representa sacrificios. Entonces, nosotros no podemos ser ciegos ante una realidad tan grande y una realidad tan poderosa. Ahora, ¿qué es la muerte? Porque desafortunadamente muchas de nuestras culturas indígenas desafortunadamente honran a la muerte, pero resulta que la muerte no es Dios. La palabra dice que el Señor vino a traer vida y vida en abundancia. Lo contrario a la muerte es a la vida es la muerte. Y el Señor dice, o estás conmigo o estás en contra de mí. Pero si tú eres tibio, te vomitaré de mi boca. Te vomitaré de mi boca. El Señor Jesús vino a pagar un precio muy alto en la cruz del Calvario, su sangre, su cuerpo, para que nosotros estemos participando de la luz de las tinieblas y celebrando una fecha tan terrorífica como es el 31 de diciembre. Yo los invito a que ustedes vean testimonios de satanistas. Quería traerlos, pero de todas maneras no puedo transmitirlos en Instagram porque no tengo cómo, en donde ustedes se van a dar cuenta la atrocidad que se comete los 31 de octubre, perdón, no sé si dije diciembre, octubre. Entonces, miren la muerte, vamos a hablar un poquito de la muerte, lo que representa esta festividad celta, que como Satanás es el administrador de este mundo, la distribuyó y simplemente la hizo ver más bonita. Nosotros no podemos hacer parte del juego de las tinieblas. El mundo se convierta a nosotros, pero nosotros no nos podemos convertir al mundo. Y esto es una palabra que el Señor Jesús la trae. Y yo creo en el Señor Jesús y creo que sus palabras son verdaderas. Ahora, vamos a hablar un poquito de la muerte para que nosotros veamos de qué se trata esto. Deuteronomio 18, 10, 14. No se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego. Que sea el niño raptado de otra persona no significa que nosotros seamos indolentes ante la realidad. ¿Qué pasaría si raptaran a un hijo de nosotros para torturarlo, para asustarlo y para después sacar su sangre y la tomen en ritos satánicos? Yo me pregunto eso. ¿Qué pasaría si fuéramos nosotros a los que nos roban un bebé? ¿Qué pasaría realmente si nosotros volveríamos a celebrar esta fiesta de nuevo en nuestras vidas? Ni quien practique adivinación, ni agorero, agorero es el que conoce el futuro, ni sortilegio, ni hechicero. Ahora, ¿de qué se disfrazan todos en Halloween? Hechiceros, brujas, calaveras que significan la muerte, porque es abominación para Jehová, abominación para Jehová. No lo estoy diciendo yo. Vayan a Deuteronomio 18, 10, 14, por favor. Esto es importantísimo que ustedes tengan su Biblia. Dice, porque el que hace estas cosas y estas abominaciones, Jehová tu Dios echa estas naciones de delante de ti. ¿Qué significa? Todas las personas que cometen estas abominaciones, se llama abominación, delante de Jehová, Jehová les quita todo.
¿Cómo podemos ir a orarle a Dios cuando fuimos a la fiesta de Satanás? ¿Cómo podemos pedirle a Dios que nos proteja cuando fuimos los primeros en llegar a la fiesta que Satanás utiliza todos los 31 de octubre? Que formamos parte de esa fiesta. Ahora, el origen de este tema, acuérdense que es de los celtas, ¿cierto? Del Samhain, que ellos eran sacerdotes, brujos, hechiceros, ellos predecían el futuro. Entonces, esta creencia se hacía, acuérdense, de pasar de luz a oscuridad. Es clarísimo, se pasaba de la luz del verano a la oscuridad del invierno. Cuando nosotros participamos de esto, estamos pasando de la luz de Dios a las tinieblas. Miren lo que dice la palabra de Dios. El hombre o la mujer que evoque espíritus de muertos o se entregue a la adivinación ha de morir. ¿Y aquí de quién estamos hablando? De la muerte espiritual. De la muerte espiritual. Dios es clarísimo en su palabra. Dice, su sangre será sobre ellos. La sangre de cada bebé será sobre quienes, sobre los que participemos o hagamos cosas de las tinieblas. Y no solo esos bebés, son niñas embarazadas, mujeres embarazadas que se roban. Yo las invito a que de verdad vean, yo sé de un testimonio, por ejemplo, de una persona satánica que se convirtió. El jefe satánico embaraza a una niña y esto todo se planea para el 31 de octubre, perdón. Embaraza a una niña y el 31 de octubre la drogan, la ponen en un trance satánico, hacen un círculo y a ella le abren el estómago, le sacan el bebé como trofeo, a ese bebé lo apuñalan y como su sangre está asustado por lo que está pasando, todo el mundo toma de esa sangre. Y eso es lo que hacen los 31 de octubre, perdón, tengo a diciembre metido en la casa. 31 de octubre. Es la verdad y yo se las tengo que mostrar. Yo les tengo que decir a ustedes la verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres. Ahora, primera de Timoteo 4:1, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. ¿Esto no es una doctrina de demonios? Totalmente, totalmente. Díganme en dónde cabe Jesús en esta celebración. ¿En dónde se glorifica a Jesús en esta celebración? Cuando Él entregó su vida, su carne, su sangre, cada gota fue torturado, fue escupido por darnos vida y nosotros nos disfrazamos de muerte y alucimos a la muerte y a los espíritus y a los zombies y a las brujas cuando es abominación para el Señor. Ahora, miren, mucho se puede decir de lo que pasa después de la muerte. Muchos pueden creer que los espíritus vienen de nuevo, que se le puede orar a las almas. Hay países desafortunadamente que celebran el Día de la Muerte. ¿La muerte quién es? ¿Ustedes han visto una caricatura de la muerte? ¿Ustedes creen que es Jesús realmente? ¿O cómo la representan? Una calavera negra. ¿Eso es Jesús? Miren, Satanás no se encubre. Lo que pasa es que nosotros no vemos que es diferente. Por todos lados la muerte es una calavera totalmente satánica. Y es verdad, la muerte vino a través de Satanás, no de Dios. Fue la consecuencia de nuestro pecado, pero Dios quería darnos vida eternamente. Ahora, miren lo que dice acá la palabra. Corintios 11, 14 al 15. Satanás y sus demonios se disfrazan como ángeles de luz para engañar. Porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Se disfraza. En ningún momento, en ninguna parte, ustedes verán ninguna hombre de Dios hablar de disfraces, sino todo esto. Y si ustedes se dan cuenta, yo los invito también que investiguen, porque hay mucha información de todas las sectas satánicas a nivel top mundial. Estamos hablando de sectas muy fuertes que hacen fiestas donde se tapan las caras con máscaras, violan niños, matan niños.
hacen ritos satánicos y todos tienen máscaras. Ninguno se ve la cara, es la misma máscara. ¿Por qué creen ustedes que pasa eso? Ahora, ni Satanás ni sus demonios son un mito, existen y son reales. Y desafortunadamente, el Señor dice, o estás conmigo o estás contra mí. Y esto es algo que está escrito en la palabra, no es algo que yo lo digo, no es religiosidad, no es exageración. Lo dice el Señor Jesús. Y no sé tú, pero yo creo en las palabras del Señor Jesús. Creo fielmente en lo que dice la palabra de Dios. Creo fielmente en que esa palabra es verdadera y que esa palabra es palabra de vida eterna. Ahora, ¿qué pasa con lo demás? Supersticiones, adivinanzas, conjuros. ¿Qué dice la palabra? Isaías 8:19. Si os dicen, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Nosotros solo tenemos que consultar a Dios. Nosotros no necesitamos a nadie más sino al Señor Jesús. Por eso es que nada de estas prácticas son agradables al Señor. Nada de estas prácticas. Dice la palabra en Levítico 26. La persona que preste atención a encantadores, adivinos, para prostituirse. El Señor llama prostitución a todo lo que sea irse detrás de ídolos, de adivinos, de falsos dioses, de religiosidad. Se llama prostitución espiritual. Yo pondré mi rostro contra tal persona, dice el Señor, eliminaré y lo eliminaré del pueblo. ¿Para qué queremos contender contra Dios? Decía el apóstol Pablo, duro es dar cosas contra el aguijón. En Pablo, decía el Señor, le decía a Pablo. Duro es dar cosas contra el aguijón. Duro es ponernos a creer que esto simplemente es una fiesta, porque no lo es. Esto es una fiesta satánica, es una celebración satánica terrible en la que nosotros no podemos hacer parte. Sé que para muchas personas es impactante. Yo les doy mi testimonio, yo me disfrazaba, yo era de las que ganaba los concursos de disfraces y ganaba dinero y le invertía dinero porque hay muchas personas que conocen mi historia. Yo era de las que me disfrazaba. Hasta que el día que entendí de lo que yo estaba haciendo parte, le pedí al Señor perdón y le dije, Señor, yo quiero ser luz, perdóname Dios por formar parte de esto. Perdóname, Señor, porque no lo conocía, por eso no juzgo, porque yo lo hice en ignorancia, pero quería contarles a ustedes porque yo conozco la verdad y yo no me puedo quedar con esa verdad y ver el pueblo de Dios, porque veo personas del pueblo de Dios disfrazándose, maquillando, haciendo una cosa, haciendo la otra. ¿Y dónde está nuestro Dios? ¿Dónde está el conocimiento y la lectura de la palabra? ¿Dónde está ese Dios que es el mismo ayer, hoy y siempre? Dios no se adapta a nuestro pecado, ni nunca va a participar de las obras infructuosas de las tinieblas, nunca. Él quiere separación del mundo para nosotros. Él quiere santidad, Él quiere una casa protegida. Ahora, yo sé que muchas mamitas me dirán, ¿y mis hijos y qué hago y el colegio? Nosotros no vamos con el mundo. ¿Y saben qué dice la palabra también? Nosotros no debemos agradar al hombre. Nosotros debemos agradar a Dios. Y la responsabilidad de las mamás es contarle a los niños la verdad. Cuéntenles a sus niños la verdad. Cuéntenle de dónde viene Halloween. Díganle la verdad. Y pidan al Espíritu Santo que sus hijos comprendan. Ustedes tienen que ser luz para sus hijos. Ustedes no pueden traer maldición sobre sus hijos simplemente porque los amiguitos del colegio no les interesa lo que piense Dios. Ustedes tienen que ser luz, ustedes tienen que proteger a sus hijos porque Dios les va a demandar esas almas más adelante cuando ustedes estén en el cielo. El Señor les va a decir ustedes qué hicieron con sus hijos. Que se puso bravo, que se puso histérico, no importa. Es igual a que yo les pregunto a ustedes, ¿ustedes le entregarían un cuchillo
a un bebé de 3 años porque simplemente lo quiere coger, yo creo que ustedes le quitarían el cuchillo así llore, así patalee, así, porque es un peligro para su vida. Esto, el Halloween, es un peligro para la vida espiritual de los niños. Se traen muchas cosas demasiado fuertes y oscuras detrás de esta celebración satánica, porque la voy a llamar como es, satánica. Entonces, desafortunadamente, la religión trató de acomodarse al pecado y eso no lo habla el Señor. Nosotros no nos acomodamos al pecado. Nosotros no formamos parte del pecado. Nosotros somos luz y en la luz no hay oscuridad ni hay tinieblas y no somos tibios. Y yo quiero que ustedes reciban este mensaje con amor, porque este mensaje realmente es del fondo de mi corazón, porque me duele ver como el pueblo de Dios se va por un hueco, por un hoyo, simplemente por seguir la tradición o el simple hecho de quererse disfrazar y pasar bueno el 31. ¿Y qué de los niños que están siendo sacrificados? ¿Y qué de las mujeres embarazadas a las que le están sacando sus bebés? ¿Y qué de esos ritos satánicos? ¿Nos hacemos los ojos ciegos? ¿Y qué de lo que piensa el Señor? Porque a veces pasan cosas en nuestra vida y se nos repiten las historias y las cosas y las maldiciones. Y no nos damos cuenta que nosotros mismos nos estamos maldiciendo. Se llaman maldiciones autoimpuestas. Las maldiciones autoimpuestas son todas las cosas que hacemos que traen mal a nuestra vida y a nuestra generación. Dice la palabra de Dios que Él es un Dios celoso, que castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que le aborrecen. Y eso está en Éxodo 20 para que ustedes lo vean. Éxodo 20, lo pueden encontrar ahí, los 10 mandamientos. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra de Dios. Así que todo lo que nosotros hagamos tiene una consecuencia en nuestros hijos, y más aún dejar a nuestros hijos hacer cosas que no son de Dios. Hay muchas historias bíblicas en donde los padres no corrigieron a sus hijos y sus hijos murieron. Leámonos Samuel, primera Samuel, sacerdote Elí, Fines y su hermano murieron. ¿Por qué? Porque él no los corrigió y hacían abominaciones delante de Jehová. Entonces, nosotros no podemos ser ciegos ante una realidad espiritual, ante una realidad en donde no, definitivamente no podemos estar de acuerdo con las atrocidades que se cometen en este día, simplemente por disfrazarnos, simplemente por ir a una rumba, simplemente porque queremos hacerlo con las amigas. No. Ahora quiero terminar con una palabra. Deuteronomio 18, 10, 12 dice, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos, pues es abominación para Jehová. Cualquiera que hace estas cosas, y por estas abominaciones Jehová te quita todo. Eso ya lo había leído, pero quiero repetirlo. Y otra palabra que me encantó, 1 Corintios 10, 20. No quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. ¿Qué tal esta palabra? No quiero, dice Jehová, Dios, nuestro Dios, no quiero que ustedes tengan algo que ver con los demonios. Ustedes no pueden beber de la copa del Señor y también de la copa de los demonios. Ustedes no pueden celebrarle a Satanás la fiesta y después ir a pedirle al Señor que los bendiga y que los ayude y que los proteja, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Así que otra cosa importantísima, el tema de las golosinas. Acuérdense que nosotros no podemos, no hay manera, no existe un lugar en donde las almas estén esperando a que las saquen de ahí. No existe. No existe. Ustedes pueden leer toda la Biblia y yo les digo que me digan en qué versículo dice eso. Pero sí habla de muchos versículos en donde las almas se van para el Hades y ya no hay nada que hacer. O estás del lado de tormento, son las personas que no murieron en Cristo, o estás del lado de el descanso, que es donde las almas murieron en Cristo. Pero no existe un purgatorio, no existe un lugar donde nos puedan sacar, eso es falso. Nosotros determinamos en vida a dónde vamos a estar.
Así que estas golosinas también tienen una connotación que no es bíblica. Se las daban a los niños para orar por unas almas que no pueden sacar del Hades, porque sabemos que van al Hades. Y los disfraces, ¿qué significaban? Era ponerse y convertirse en demonios. ¿Y qué nos dijo el Señor? No quiere que ustedes tengan algo que ver con los demonios. ¿De qué se disfrazan en Halloween? Ahora, ustedes me van a decir, no, yo disfrazo a mi hija de abejita maya. Pero ¿qué estamos celebrando? ¿Qué estamos celebrando? Ya lo conocen. Ya no podemos tener excusa delante de Dios. No podemos ser oscuridad. No podemos participar de las obras de las tinieblas. No podemos. Porque nosotros pertenecemos a Cristo. Ya no vive nosotros, ya no vivimos, sino vive Cristo en nosotros. Y nosotros no podemos ir a un lugar donde Cristo no entraría. No podemos estar en un lugar en donde el Espíritu de Dios se contritaría y nos dejaría solos. Porque ¿saben qué pasa cuando el Espíritu de Dios se va? Entra Satanás. Y dice la palabra que entran 7 demonios peores a los que teníamos desde el principio. O sea, nuestra vida se nos pone 3 veces más, 7 veces más complicada. Cuando el Señor se aleja de nosotros y el Espíritu Santo de Dios se contrita. O sea, se entristece, se aleja. ¿Ustedes creen que de verdad después de conocer realmente dónde viene esta celta, sacrificios de mujeres embarazadas y niños, Jesús entraría con ustedes y los acompañaría a una fiesta de Halloween? Estaría feliz viéndolos a ustedes maquillarse y estaría feliz viéndolos a ustedes salir con sus amigos a emborracharse y no, no estaría feliz para nada. Es más, deberían ir mejor dicho, ni ir porque no va Dios. Y donde no está Dios, no estamos nosotros. Donde no está el Señor, no vamos nosotros. No nos gusta, de verdad, a nosotros los seguidores de Cristo, debemos ser luz en medio de esta oscuridad. Así que mis amores lindas, esto era lo que yo traía de enseñanza el día de hoy. Es un tema que yo sé que a muchos les puede chocar o un tema que a muchos les puede parecer difícil. Pero yo quiero que ustedes averigüen. Hay muchas fuentes en internet de lo que realmente es. Yo hice una averiguación histórica, una averiguación bíblica y espiritual. Obviamente, por ejemplo, en History Channel no lo hacen espiritualmente, pero nosotros conocemos de Dios. Y nosotros sabemos qué significaban esas culturas y qué hacían esas culturas y lo que el Dios decía acerca de esas culturas. No te juntéis con ninguna de esas culturas, ni ninguno, ni tomes ninguna de sus culturas, de las cosas, de las prácticas que ellos hacían. Por eso es que Dios se alejaba del pueblo y lo ponía en cautiverio. Tenían que pasar años en cautiverio. ¿Qué significa el cautiverio en esta parte espiritual? Que nos empieza a ir mal, que no tenemos una relación estable, que nuestra familia es un desastre, pero después estamos echándole la culpa a Dios y resulta que el Señor se tuvo que alejar de nosotros porque no estábamos ni aquí ni allá, sino tibios, y nos vomitó de su boca. Así que espero que les haya gustado esta información. Esto es una información, esto lo hago con todo mi corazón. Como les dije, yo antes vivía en la oscuridad, practicaba estas cosas y realmente mi vida no era nada fácil ni fue nada bendición. Así que yo quiero traer a ustedes una luz, quiero traer a ustedes una información, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y espero que de verdad nos sirva y que de verdad sea el Señor llenando nuestro corazón. Vamos a orar. Padre, te doy infinitas gracias, Señor, bendigo tu nombre, te glorifico y te exalto.